Quisiera saludar de manera de todo corazón mi estimado hermano Danielito y Nelly. Que Dios bendiga. El motivo de estar esta mañana en este lugar es ese momento muy especial que el Señor ha puesto en este día, y pues también compartir este tiempo maravilloso. Muchas gracias, Daniel, y también Nelly, que Dios ha puesto esta gracia en esta mañana para poder compartir con toda la familia. Cómo no saludar también a los padres de Nelly, William, Olguita, Dios bendiga. Igual forma, los padres de Danielito, que Dios les bendiga. Pastores amados y toda la familia del Señor que están honrando en esta mañana, pues también con el deseo de alabar al Señor y cómo no también recibir las instrucciones de la palabra de parte del Señor. En ese sentir, esta mañana quiero invitar que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Lo vamos a considerar esta mañana. Gloria a Dios, con los hermanos que tienen la palabra. Vamos a compartirnos una vez más en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Hola, está medio como que no quiere trabajar. 7:24. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 24 en adelante. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí la palabra del Señor. Invito por un momento a cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, maravilloso, soberano Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias también por tener en nuestras manos esta bendición de poder abrir tu palabra. Y queremos considerar como aquel manual de vida, aquella instrucción para nuestras vidas. Amado Padre, esta bendita palabra queremos compartir. Ruego al Espíritu Santo que guíe, y que las palabras que salga de mi boca sea palabra realmente de edificación. Amado Padre, muchas gracias. Rogamos en el nombre de Jesús que sea hecho de esta manera. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén y amén. Por favor, tomen sus asientos, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Asientito tachari konaka tiaripaichi. Imana charisconaka canconamanta ratito medios paximito huyasa utka ringapa. Amén. Así que, hermanos, los que están con asientos no tiene problema, pero los que no están con asiento pues va a ser un poquito sacrificado, pero este es por amor a Dios y también por amor a esta flamante pareja, Daniel y Nelly. Esta mañana quiero compartir la palabra del Señor con un tema precioso que de seguro quisiera que marquen sus corazones, en particular para Daniel y Nelly, construyendo el matrimonio sobre la roca. ¿Sí? Construyendo el matrimonio sobre la roca. El por qué de pronto se me ocurrió, se puso en mi sentir este tema, porque por la gracia y misericordia de Dios ya camino 35 años de casadito. Y pues el Señor me ha permitido, muchas gracias hermano, le agradezco. Casamos muy temprano, sí. Al menos si quieres saber la edad del matrimonio de mi esposa, dirá muy guagua, 15 años, imagínense. Muy hombrito,
muy hombrita. Bueno, yo no era 15, yo era ya 20 años, pero esto de caminar 35 años en esta maravillosa institución divina que es el matrimonio, me ha dado una enseñanza el Señor y la vida de que el matrimonio quizás que puede parecerse toda una maravilla, puede parecerse tal vez quizás todo color de rosas que comúnmente saben mencionar, si tienen vicisitudes, problemas que enfrentar. Y es por esa razón que quiero compartir esta palabra, construyendo el matrimonio sobre la roca. Jesucristo hizo esta maravillosa parábola para enseñar la estabilidad de la persona como hijo de Dios. Y esto también nos enfoca la estabilidad de matrimonio como hijos de Dios. ¿Sí? Los padres, yo estaba muy atento en lo que expresaban, están muy contentos de que estén en los caminos del Señor. Y de seguro ustedes van a perseverar la fe, pero qué necesario es que centro de todo esto sea Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, por lo tanto, hoy no solo vamos a celebrar el amor que tenía la pareja entre Nelly y Daniel, sino vamos a celebrar y vamos a orar. ¿Sabe de qué? Sobre el compromiso que están asumiendo para construir una vida juntos, basado en la fe, basado en los principios de la palabra y también fundamentado en el amor. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no es un acto, quizás cualquier acto, este es un acto muy solemne y por lo tanto celebramos. Claro, querida iglesia, y Daniel, Nelly, permítame felicitar con cualquier circunstancias o tropiezos que ustedes hablaron, pero lo tomaron la mejor decisión en decir: yo quiero ser una persona, una pareja ejemplo, tomando la responsabilidad como tal. Porque ahora existe un montón de oportunidades, entre las cuales este famoso llamado unión libre está a la moda, hermanos. En la iglesia existe esos ruidos, hermanos. Esto quizás de ser papá, mamá, pero sin un compromiso. Sí, existe un montón. Daniel y Nelly, queremos celebrar ese paso muy fundamental y maravilloso de que ustedes están dando, ese compromiso de ser esposo, de ser esposa, y en ese lazo, si el Señor lo pone, esa gracia de que sean padres. Esperemos celebrar muy pronto, de pronto sean papá y mamá. Entonces es una situación bastante importante. Y como tal, queridos hermanos, la palabra, ¿no es cierto?, de la casa sobre la roca que enseña Jesucristo, está haciendo entender la importancia de unos cimientos sólidos. ¿Sí? Entonces hoy vamos a aprender esto un poco rápidamente, queridos hermanos. En ese sentir, en un matrimonio, ese fundamento sólido debe ser Cristo, el centro, el meollo, la parte central. Puede existir todo. Por la gracia del Señor, son los dos profesionales en la parte académica. Esto hay que saludar, que hoy por hoy es una bendición. Pero, queridos hermanos, ni el título se justifica de pronto para tener una familia estable y sólida. Ni el título, porque igual personas que han cursado grandes títulos académicos tienen problemas. Al final lo voy a decir. Por ejemplo, por ahí unos 5 nombrecitos de grandes hombres o grandes personajes importantes de impacto que nunca pudieron disfrutar la felicidad. Y nosotros queremos de verdad, Nelly, Daniel, ustedes puedan decir después de 20, 30 o no sé cuántos años Dios permita, diga: wow, si esta es mi oportunidad de reafirmar mi voto, lo hago con todo y quizás con más fuerza que nunca. ¿Sabe cuándo va a haber eso? Cuando la roca es Jesucristo. Cuando la roca es Jesucristo. Amén, Danielito.
Amén, Nelly. Le veo muy alegre, hermanos. Ustedes no lo ven, yo estoy viendo muy bien. Pueden aplaudir por si acaso por la alegría de Daniel y Nelly. ¿Sí? Así como una casa, ¿no es cierto?, necesita de cimientos sólidos para mantener firme y enfrentar tormentas, un matrimonio también necesita bases espirituales. Y voy a darnos 3 rápidamente. Número 1, escuchen, el principio de la roca, o sea, Jesucristo como fundamento. Está en el versículo 24, no voy a repetir. La palabra griega de roca es Petro. ¿Qué significa esto de Petro? Quiere decir piedra grande e inamovible. Representa la solidez de Cristo en sus enseñanzas. ¿Sabe, queridos hermanos y hermanas? Y lo voy a decir el por qué digo esto con propiedad. Yo casé hace 35 años, como mencionaba, por la gracia del Señor. Casé en la iglesia católica, un lunes, con una fiesta hasta miércoles, ¿sí? ¿Y qué cree que pasó? Yo casé con, yo voy a decirlo de manera pública, con amor de mi vida. Sí. Lo decía, yo voy a respetar, valorar, lo voy a cuidar al sumo. Quizás tenía en mi mente, podría decir, creo que un romance un poco forzado, no sé. Pero cuando llegué, hermanos, escúchenme bien, cuando llegué ya a vivir, a compartir la vida, aquí estoy con mi esposita, 3 años de calvario. Sí, 3 años de calvario. Y digo, gracias, por ahí alguien se compadeció de mí y dijo: Enrique, ¿por qué no vas a estudiar la Biblia?, me dijo. Dije, ¿para qué? Yo era católico. Y me dijo, no dijo ni los evangélicos, no dijo los hijos de Dios, nada. Los evangelios, decía aquel hermano que invitaba. Enséñame una maravilla en el matrimonio. Dijo, vaya, estudie. Dijo, una maravilla en el matrimonio. Entonces, creo que yo debo ser el candidato. Me fui y no me enseñaron nada. Enseñaron doctrinas y más no el matrimonio. Capaz que el hermano recibió clases de matrimonio y estaba muy edificado, pero en mi caso recibí doctrina. Pues después de eso, más bien pegué una borrachera del siglo. Por favor, corte comercial. Dice placas PCY, si no me equivoco, 5089. Me parece que es un auto Tucson. Está estorbando el paso. Por favor, para que retire. Muchas gracias. Cualquier hermano solito, no lleve a ninguna otra persona. Gracias. Decía, hermanos y hermanas, no me enseñaron matrimonio sino doctrina. Después de una semana de recibir la clase de doctrina, pegué una borrachera, porque no era cristiano. Y hermanos, luego tomé la decisión. Digo, gracias a aquel bendito día en donde tomé la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y en el momento que tomé la decisión, le dije, yo voy a ser un hijo de Dios real, en donde quiero entender la enseñanza de la palabra. De ahí, no voy a decir que fue, quizás aplastó un botoncito, es que al siguiente día ya era un ángel. No, ha sido un proceso. A Dios gracias, 35 años de matrimonio. Si me dice, ¿volverías a casar?, lo haría con toda más fuerza que hace 35 años, porque es mi amada, porque con quien he podido compartir. Y por ello digo, querido Daniel y Nelly, los títulos van a servir para hacer un ejercicio profesional. Los títulos pueden servir también para apoyar tal vez en el liderazgo de la iglesia, pero el tener a Cristo en el corazón y en el centro de su familia nos servirá a ser estables y poder gozar de la bendición de Dios que ha preparado para su vida. Danielito, a la chica que tiene
bien apretados los dedos. Es la chica que Dios tenía preparado para que usted sea llenado por la gracia de Dios. Nelly, al chico que lo tiene bien apretado, haciéndole sentir lo que fluye el amor, es el hombre que Dios tenía preparado. Ustedes no equivocaron en elegir, en dar ese paso. Y por lo tanto, querido hermano, lo que sí digo, hermano, hermana, tenga a Cristo como centro de la vida. Entonces, mis hermanos, porque así va a ser sólido el hogar. No digo que no va a haber problemas, por si acaso, ¿sí? Problemas va a existir, pero si Jesús está de nuestro lado, lo vamos a levantar. Charles Spurgeon dice: los cimientos son invisibles, pero son la parte más importante de un edificio. Es así. Esta casa, no sé cuál será el edificio, pero solo sabemos que hay pared. Bueno, de ahí pues adentro no sé qué habrá. Estoy seguro que esta iglesia, este edificio, esta casa tendrá unos cimientos fuertes para resistir. No podemos ver los cimientos, pero sí podemos ver el edificio. Entonces el cimiento de pronto no sea visible, pero sí podemos ver su estabilidad en una pareja. Y por ello es necesario que Jesucristo sea el centro. Una pareja debe cultivar una vida de oración, una vida de lectura de la palabra. Danielito y Nelly, ustedes aman la lectura. Son hombres lectores. Yo sé que leen muchos libros, pero yo les recomiendo que lea también el libro de los libros, llamado La Palabra de Dios o la Biblia. Si usted lo lee, usted está poniendo cimiento muy fuerte para cuando vengan las tormentas, no caiga, no debilite. Igual, los consejos es parte del cimiento, los consejos. Y estoy seguro, le preparó el pastor, el líder, la prematrimonial, instruyó. Capaz que no captó todo, pero alguien debe tener el material. Capaz que esta prédica tampoco va a grabar todo, pero yo quiero que entienda, hermano, que su vida realmente sea poner atención al consejo de aquellas personas que han caminado en este trajinar de matrimonio. Porque jóvenes posiblemente no tengan mucho que dar, pero sí los que tienen canas, sí los que ya han pasado, ya los que han caído, se han levantado, le han dado trampolín, pero están de pie. Ellos sí tendrán mucho. La palabra, la oración, los consejos, la orientación de la iglesia. ¿Estamos? Así que esos son los cimientos. Pablo dijo en primera carta a los Corintios 3:11, dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, mi hermano, tienes esa gran ventaja para disfrutar de esta bendición como pareja. Número 2, ¿sabe qué es lo que necesita? La necesidad de obedecer. En el versículo 24, voy a leer, dice, escuche bien, y toda la hermanos y hermanas, Tukikuna. No vaya a pensar que estoy solo predicando para Daniel y para Nelly, también para todos nosotros. Y dice nuestro Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras, escuche bien, y las hace oír y hacer. ¿Estamos? Porque todo el mundo está oyendo, pero no sé cuántos harán. ¿No es cierto? ¿Sí? Dice: oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces esto es un principio de obediencia. Lo que ha enseñado, lo que recibió, lo que va a leer la palabra, ¿sí? Lo que va a orar, todo esto se va a trasladarse a la obediencia. De nada va a servir, hijo, si usted lee 10 veces la Biblia, pero no quiere obedecer. ¿Sí? Lea la palabra y obedezca. Escucha el consejo, obedezca. ¿Sí? Porque eso es lo que dice este maravilloso principio. Entonces, mis hermanos queridos,
Dice la expresión, escuche la expresión: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, enfatiza la acción y no solo escuchar de manera pasiva. Porque puede ir a la iglesia, escuchar el mensaje, puede decir, qué lindo la prédica, wow, qué bonito fue la enseñanza, wow, es que yo escucho en el YouTube unas cuantas prédicas maravillosas, pero al final no obedezco. ¿Tendré resultado? No. Y para todos, no vamos a tener resultados si solo somos escuchas, si no ponemos en práctica. Y por lo tanto debemos poner en práctica. Una pareja que solo escucha consejo, enseñanza sobre el matrimonio, pero no lo aplica, es como alguien que compra los mejores materiales de construcción, pero nunca los usa. Es así. O sea, puedo pensar hacer un edificio, compro los materiales de altísima calidad, tengo amontonado, pero no lo pongo por obra, de nada sirve. Estamos. Y lo mismo, hermano, usted puede tener una Biblia, y estoy seguro, creo que va a regalar una Biblia, porque vino la niña con la Biblia, pero de nada va a servir si usted no pone por obra. Y no siempre voy a decir el consejo. Obviamente tiene que haber un discernimiento, porque algunos de repente aconsejan a su gusto. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Bueno, por la gracia del Señor, ya soy 35 años casado, mis suegros, a Dios gracias, mis padres que ya están en la presencia de Dios. Dios me ha dado esa gracia de no tener mucho problema con mis suegros, ningún problema, no, ni mucho ni poco. Muchos de pronto sufren ese problema. Queridos padres, William, Olguita, ahora Nelly, aunque pudo haber sido su partecita del corazón, como dijo, ahora ese partecita ya es todo para Daniel. Usted tiene que orar, aconsejar, guiar, orientar con ejemplo, por favor. Nada más. Igual, hermano, padre del hermano Danielito. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que necesita es construir su hogar con el apoyo de los padres. ¿Sí? Número 3. Voy a terminar rápido. Advierto, vendrán tormentas, vendrán problemas. En el versículo 25, 27, lo que leímos dice, por ejemplo, de las lluvias, de los ríos, de los vientos que hablan, ¿no es cierto? ¿Sí? Representan dificultades. Muchas veces son dificultades inevitables, como problemas financieros, por ejemplo, como enfermedades, diferencias, porque de seguro, por lo menos hablando un poco de la parte ya cultural, la Paninil es de Cacha, delante el animador dijo que el que grita mucho, ¿no es cierto? Aleluya. El hermano es de Gulala, Punín. Somos puniños, ¿qué será? Puniños, no polliños por si acaso, de Ponín ya. O sea, por eso solamente yo le pongo, los hermanos de Cacha hablan, allí la chucan, allí la, ¿no es cierto? Y los de Ponín, ya, ¿no es cierto? Entonces, somos así. Son diferencias tan pequeñas, capaz que no afecten. De pronto la Pani Nelly, quiere dormir hasta las 6 de la mañana y usted de pronto 5 ya levanta. Son cosas, diferencias que va a traer, va a venir a la familia. ¿Y esto qué? Tenemos que superar. Son lluvias, son ríos, son vientos, ¿sí? Esto representa conflictos. Por ejemplo, en la profesión mismo. Bueno, aunque una ocasión, la Pani Nelis para docencia, no sé si me equivoco ya, ella va a ser docente, profe. No sé, al tallerito no tengo el gusto de conocer qué carrera está siguiendo. Sistemas. El sistema tiene que estar solo pensando en el sistema, ¿no? Y la profe queriendo enseñar. Entonces, son dos mundos diferentes. Pero el uno es complemento de otro. La profe va a querer salir. De pronto va a querer venir despacito. Y el de sistemas, también, ¿no? También dice, no quedó atrás, amén. Aleluya. Entonces, hermanos y hermanas, déjeme decir algo. Son profesiones diferentes, pero no son familias o quizás con diferentes rumbos.
es una. Requiere. Entonces, estos son los tormentas, momentos que tienen que ajustar, y necesitamos entender esto, queridos hermanos. Una pareja puede enfrentarse, escuche bien, vientos de críticas, lluvias de desacuerdos, ríos de necesidades, pero la base sólida que los une y los mantiene juntos es Jesucristo. Sí. Si yo tengo de verdad esto claro, un error de mi esposa, con facilidad voy a decir: mi amor, no sé cómo vas a tratar, eso no lo sé. Yo les aconsejo que le diga: mi amor. Les aseguro que su esposita le va a saltar chullapié. Es verdad, dice, no, ya sabe, ya le doy descubriendo. Mira, hermano, sí, trátelo bien. Igual, no sé cómo vas a decir Daniel, no sé si va a ser papi, no sé qué vas a decir, pero total es que, déjalo sentir bien a este chico, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda disfrutar la vida. Tormenta sea una oportunidad para madurar. Tormenta sea una oportunidad para poder conocer más a la persona, porque los problemas me ayudan a entender a la otra persona, ¿sí? Los problemas no es para hundir, no es para decir, ¿sabe qué? Mamá Olga, y si la Nelly esto no ha sabido, William no ha enseñado. No, por Dios, hijo, no. Estos pueden ser los bobos de 13, 14 años, ustedes no lo son. Ustedes los prepararon para esto, ¿sí? Nelly, no, es que el Daniel muy duro, no entiendo, no soporto. No, converse. Tormentas va a existir. Y entonces, lo que queremos entender es que esas tormentas tenemos que superar con la ayuda de Dios y con la predisposición como pareja. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Pueden aplaudir a alguien? Gloria a Dios. Billy Graham, un hombre muy poderoso en ámbito teológico, dice: los matrimonios que perduran son aquellos que se sostienen mediante la oración, mediante la dependencia en Dios, mediante la perseverancia. Ese gran hombre de Dios dijo esto. Sí. Billy Graham, un hombre que ha trascendido el mundo, lo mira que no es nada fácil el hogar. Daniel, usted no puede decir, Nelly no puede decir, todo va a ser bien. Si así es, bendito sea Dios. Pero yo les advierto que sí tiene luchas, perseverancia. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Tenemos seguridad en Él cuando estamos en angustia. Así que, hermano, finalmente, la fragilidad de la arena, la fragilidad del hogar, la fragilidad de quizás de un matrimonio es estar sin Cristo. ¿Sí? Tukikuna, ñukanchi hogar, ñukanchi familia acá, maipika hawaya, tupanaya, ña la doy a saniku, ña sacristaniku, ya no doy más ni con chic o ni con cuna, es porque no tiene a Cristo en su corazón. O tal vez ya eran cristianos, es cristiano o cristiana, pero ese cristiandad ya está apagado, está enfriado, hermanos. Por eso alerto, hermanos, nuestro hogar va a ser frágil cuando separamos o independizamos de Dios. La palabra arena simboliza, sí, la palabra arena simboliza inestabilidad y superficialidad. Ojo, hermanos, y ponga atención en lo que le voy a decir. Los matrimonios construidos sobre la arena se puede considerar cuando se casan por apariencias, cuando se casan quizás por intereses particulares, por motivaciones equivocadas, por pasiones del momento. Cuando casa por esa motivación y no está entendiendo el verdadero amor, no está entendiendo el verdadero propósito para el que Dios lo hizo, estimado hermano, no va a ser tan fácil. Y por ello, esta mañana tiene usted un lugar para dar al Señor, que es su corazón, y decir: este hogar, esta familia,
así como entré por calles de honor, así como entré con los aplausos de mis invitados, así como conté con el respaldo de mis padres, así como pude decir o recibir esas palabras de mis padres, un día debo honrar cuando yo salga en el féretro y que la gente pueda decir: la hermana o el hermano partió a la presencia de Dios, siendo leal, siendo fiel. Porque eso es uno de los propósitos en el matrimonio. Por si acaso les advierto, iglesia, Danielito y Nelly, en el diccionario del corazón del hombre no existe divorcio. El divorcio es un invento del hombre, satisfacción del pensamiento no enfocado en Dios. Sí. El divorcio no existe, por si acaso. Solo existe que tengo que luchar con la ayuda de Dios, que la muerte los separe. Eso es lo que la palabra dice. Así que, hermanos, de por si por ahí alguien está medio arrepentido, ya no hay chance, hermanos. Ya no hay chance. Alguien está diciendo: ay, ya no doy más de esto, no quiero yo. No, ya no hay chance. Por lo tanto, querido hermano, examine los fundamentos de matrimonio y corrijan las áreas débiles, poniendo en Cristo como centro. Leo esta palabra. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Wow, qué importante, ¿verdad? Qué maravilloso. No sé si malentendí eso. Papi dijo: vino de vuelta al camino del Señor. Esa historia, déjelo. Usted está en el camino del Señor. Usted tiene que seguir. Ojalá tenga una oportunidad de algún día encontrar y decir: ¿cómo está Daniel? ¿Cómo está Nelly? Y me lo pueda decir mejor que antes. Porque cuando estaba solo, andaba pensando cualquier cosa. Pero ahora, por la bendición que tengo, mi esposa y mi esposo, soy dichoso, soy bienaventurado. Eso es lo que anhelamos como pastores, anhelamos como padres, anhelamos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Concluyo lo que dije. Los grandes hombres de la historia bíblica y de la historia de la humanidad, entre cuales aquel hombre filósofo llamado Sócrates, trascendió la historia. ¿Quién cree que era feliz en la familia? La historia de aquel hombre dice que no. Aunque hizo una historia poderosa, y esto va a seguir siendo historia, pero él nunca fue feliz. Otro hombre, Abraham Lincoln, es un famoso abogado, y él fue el que proclamó libertad de los esclavos de Estados Unidos. Los que leen la historia saben. ¿Qué cree que fue feliz? No. Es tremendo, hermanos. Biblia. Salomón, un hombre tremendamente sabio. Lo tomamos, quizás ese impacto maravilloso de la sabiduría de Salomón. Era un hombre archimillonario. Pregunta a la Biblia: ¿fue feliz en la familia? ¿Cómo estaban sus hijos? Mal. David, la misma historia. No fueron felices. Aunque a Dios gracias, el Señor alcanzó a David. Él fue considerado varón conforme al corazón de Dios, pero en la familia tuvo serios problemas si revisamos la Biblia. Es por ello, querido Daniel, Nelly, esta pequeña reflexión en este acto solemne. Para ser feliz, para ser dichoso y para tener la bienaventuranza, dependamos de aquel Rey, de aquel Señor que es Jesucristo. Y toda la iglesia igual. Quien habla no es fuera, ni excepción.
tengamos a Jesucristo por centro de nuestras vidas, seremos dichosos en el matrimonio, en la familia, en la fe, en todo. Dios bendiga, Dios guarde a cada uno de ustedes. Muchas gracias.